Los Emiratos Árabes Unidos o EAU acaban de anunciar que abandonan la OPEP después de 60 años de membresía. Y todo el mundo habla de cómo esto va a impactar en Oriente Medio, pero yo quiero hacer algo un poco diferente. Quiero hablar de cómo esto va a impactar en el dólar porque es algo que la mayoría de la gente está pasando por alto por completo. Y tiene algunas grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque este movimiento tiene un impacto directo en algo llamado el petrodólar. Antes de seguir, retrocedamos un poco en el tiempo para ayudarte a entender qué está pasando. Te hago una pregunta. ¿Cuánto vale este billete de $100? Y podrías decir, bueno, eso es fácil, Jasprit. Son $100. ¿Pero qué son $100? Porque lo que $100 compran hoy es muy diferente a lo que compraban hace 5 años. Y es muy diferente a lo que $100 compraban hace 50 años, porque hace 50 años este billete de $100 compraba mucho más, y es que nuestro dinero ha pasado por transiciones y podría estar ocurriendo de nuevo. ¿Qué quiero decir? Antes de 1971, nuestros dólares estaban respaldados por oro físico. Por eso muchos decían que era dinero real, porque si el gobierno quería gastar mucho dinero que no tenía, no podía hacerlo porque necesitábamos más riqueza, y esa riqueza era oro, y no puedes simplemente imprimir más oro. Pero eso cambió el 15 de agosto. 1971 porque fue cuando el presidente Richard Nixon retiró temporalmente el dólar de los Estados Unidos del patrón oro. He ordenado al secretario Connolly suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. Y aquí estamos, 55 años más tarde, y seguimos temporalmente fuera de ese patrón oro. Pero cuando nos sacaron del patrón oro en 1971, pasamos de dinero respaldado por oro a moneda fiduciaria, lo que significa que nuestros dólares ya no están respaldados por oro físico. Están respaldados por la promesa del gobierno estadounidense de que estos dólares poseen valor. Por lo tanto, la gente confía en su valor. Y porque la gente confía y cree que estos dólares tienen valor, $100 te compran comestibles y otras cosas. Unos años más tarde, en 1974, todo cambió con la llegada del petrodólar, lo cual fue muy interesante. Lo que ocurrió fue que Estados Unidos forjó un acuerdo con Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Y Estados Unidos propuso, hagamos un trato. Ustedes, Arabia Saudita, tomarán sus ganancias petroleras y las depositarán en dólares estadounidenses. Más concretamente, se estipuló que Arabia Saudita invertiría sus ganancias en bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que en esencia significaba que sus beneficios petroleros se mantendrían en dólares. A cambio, nosotros, los Estados Unidos, te vamos a dar armas y te vamos a proteger militarmente. Y en esencia, lo que eso logró entonces fue que el petróleo a nivel mundial comenzó a cotizarse en dólares estadounidenses, ya que Arabia Saudita se convirtió en un promotor del dólar para incentivar su uso global en la compra de petróleo. ¿Pero por qué importa? Porque recuerda lo que dije hace un minuto. Este dólar es ahora moneda fiduciaria, no está respaldado por oro. Así que la razón por la que el dólar tiene valor es porque se cree que tiene valor. La gente confía en que tiene valor, y cuanto más usa la gente este dólar, más creencia y confianza va a tener. Y algo que todas las naciones del mundo requieren es petróleo. Y si todos los países del mundo tienen que comprar petróleo con dólares de los Estados Unidos, eso de repente le da mucho más valor al dólar de los Estados Unidos, aunque no esté respaldado por oro. Pero porque cualquiera que quiera comprar petróleo, que es todo el mundo, debe poseer dólares estadounidenses. Esto, de forma inmediata, otorga un valor adicional al dólar. Este sistema de petrodólares operó discretamente durante décadas. La mayoría desconocía su existencia, pero logró mantener la fortaleza del dólar, que luego se vio debilitado tras la llegada de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno de los Estados Unidos empezó a gastar muchos dólares que no tenía, lo que significó que se tuvo que imprimir mucho dinero o dólares de la nada. A medida que se imprimía más dinero, la preocupación por el dólar estadounidense aumentó y otras naciones comenzaron a distanciarse de Estados Unidos. Así que lo que vimos suceder en 2023 fue que este sistema de petrodólares comenzó a resquebrajarse en 2023. Arabia Saudita, el mismo país que construyó el sistema de petrodólares con los Estados Unidos, comenzó a vender petróleo, no en dólares de los Estados Unidos, sino en yuanes chinos a China. Voy a hablar de los impactos en un instante, en este año 2026. Y ahora tenemos la noticia de que los EAU van a abandonar la OPEP, lo que tiene otras implicaciones en el dólar estadounidense también, en las que quiero profundizar. Ahora que entiendes la base, vamos a profundizar un poco más. Y aquí es donde quiero recordarte que si eres un inversor o quieres ser un inversor, he preparado una nueva clase magistral gratuita de inversión donde te guío sobre cómo puedes empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas.
Te mostraré el marco exacto que mi firma y yo usamos para investigar oportunidades de inversión antes de que lleguen a los titulares. Es completamente gratis y obtienes esta clase magistral gratis solo por registrarte en Market Briefs, mi boletín para inversores, que también es gratis. Para obtener esta clase magistral de inversión y los resúmenes del mercado gratis, solo regístrate. El enlace está en la descripción. La pandemia sucedió en 2020 y el gobierno de EU gastó mucho dinero que no tenía enviando cheques de desempleo y de estímulo. Emitían estos grandes préstamos PPP y rescataban negocios sin cesar. Todo este dinero salía, pero el gobierno no lo tenía, así que tuvieron que imprimirlo, lo que te puede hacer pensar. Si el gobierno pudiera imprimir tantos billones de dólares, ¿por qué debemos pagar impuestos? La razón es que si el gobierno colabora con un banco central, la Reserva Federal, para imprimir todo este dinero, el valor del dólar disminuirá, ya que puedes imprimir más dólares, pero no más riqueza. Esa fue toda la idea detrás del patrón oro. Puedes imprimir los dólares, pero el oro es lo que respalda el dólar, así que en realidad no estás produciendo más dinero. Pero ahora, con una moneda no respaldada por oro físico, puedes imprimir dólares, pero no riqueza. Ese es el problema que muchos países del mundo empezaron a notar. Ellos dijeron, si imprime tantos dólares, ¿eso no va a dañar el valor del dólar? ¿Y es eso en lo que queremos basar nuestra economía? Porque el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial. Lo que vimos suceder alrededor de 2020 fue que más países se alejaron de EU y del dólar estadounidense, porque sintieron que era una oportunidad para fortalecer sus propias monedas y competir económicamente con Estados Unidos. Y luego las cosas comenzaron a acelerarse debido al conflicto en Rusia y Ucrania. Después de que Rusia atacara a Ucrania en 2022, EU sancionó a Rusia, congelando y confiscando sus activos en dólares estadounidenses. Ahora quizás pienses, ¿qué tiene que ver Rusia con esto? Pero no solo Rusia observaba, eran países de todo el mundo. Todos tuvieron la misma idea. Si a los Estados Unidos no le gusta lo que hace Rusia y luego los Estados Unidos congelan sus activos, ¿qué impide que los Estados Unidos hagan esto con los activos de otros países también? Eso no destruyó el dólar ni nada parecido, pero hizo que estos otros países se rascaran la cabeza y comenzaran a buscar una salida o una alternativa al dólar estadounidense. La razón por la que digo esto es para enfatizar que el dólar estadounidense tiene valor porque la gente cree en su valor. Y para ayudarte a entender lo que quiero decir, allá en 2001, el 72% de las reservas mundiales de divisas se guardaban en dólares estadounidenses. Avancemos hasta finales de 2025 y ahora solo alrededor del 56% de las reservas mundiales de divisas se guardan en dólares estadounidenses. ¿Por qué? Porque la gente ahora está empezando a buscar una alternativa al dólar estadounidense. ¿Por qué eso importa? Porque de nuevo, el dólar estadounidense tiene valor cuando la gente cree que el dólar estadounidense tiene valor. Aquí quiero volver a China un momento, porque como sabes, China y Estados Unidos compiten económicamente. A China no le gustan los aranceles de Estados Unidos. Sigue imponiendo más aranceles a China y demás. Bueno, la razón por la que es porque la economía de los Estados Unidos es más grande que la economía china, pero la economía china está creciendo más rápido que la economía de los Estados Unidos. Y ha habido mucho conflicto en todo el mundo, incluido lo que está sucediendo en el Medio Oriente, incluido lo que sucedió en Venezuela, porque China es un gran comprador de esos sitios petroleros. China solía comprar mucho petróleo de Irán y Venezuela. Esto llevó a la intervención de los Estados Unidos en Venezuela y su relación con Irán. Pero también lo que está sucediendo con China y el petróleo es que China fue el primer país en crear sus propios futuros de petróleo cotizados en su propia moneda, no el dólar estadounidense. Pero eso no es todo. Recuerda lo que dije hace unos minutos. Arabia Saudita, el país que estableció el acuerdo petrodólar con Estados Unidos, luego, en 2023, estableció un acuerdo con China para comenzar a vender petróleo a China en yuanes chinos, no el dólar de EU. Fue la primera vez que vimos esto pasar en unos 50 años. Ahora tenemos la discusión sobre los Emiratos Árabes Unidos, que ha abogado por la desdolarización, es decir, separándose del dólar estadounidense, ya que han estado trabajando con países como India para vender petróleo en sus monedas locales, no en dólares estadounidenses. ¿Por qué importa esto? La OPEP es un grupo de países petroleros que trabajan juntos, y estos países productores de petróleo dentro de la OPEP creen en seguir el petrodólar en su mayor parte. Así que ahora los Emiratos Árabes Unidos, muy vocales sobre la desdolarización, dijeron: ¿saben qué? No quiero seguir lo que dice la OPEP. Haremos las cosas a nuestra manera. Y sabemos que los Emiratos Árabes Unidos no quieren hacer negocios en dólares de EU.
quieren hacer las cosas en sus propios términos. Todavía no sabemos qué planean hacer los EAU, pero aquí es donde puedes empezar a ver cómo el valor del dólar estadounidense es un concepto tan importante para la economía de EEUU, porque la gente en EEUU trabaja por dólares de EEUU. Trabajan para ahorrar dólares de EEUU y es la economía más grande del mundo. Y cuando hay factores que afectan el valor del dólar, impacta a la gente y la economía de Estados Unidos. El impacto en el mercado de valores de EEUU puede tener repercusiones a nivel global, por lo que es relevante estar atento a esto. El futuro es incierto y es crucial estar informado. Te mantendremos informado en los resúmenes del mercado, pero hablemos ahora de cómo esto podría crear oportunidades. De nuevo, no puedo decirte qué hacer porque, número uno, no soy un asesor financiero. Soy solo un tipo aleatorio en YouTube y la inversión tiene riesgos. Nunca se garantiza que ganes dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Haz siempre tu propia diligencia y no confíes en un desconocido de YouTube. Primero, hablemos del oro por varias razones. Y solo quiero aclarar esto diciendo que los precios del oro se han disparado mucho y he estado hablando del oro como inversión mucho antes de que fuera popular, que fue después de la pandemia. Y lo que debes entender sobre el oro es que sus precios han estado aumentando por varias razones. En primer lugar, la gente está preocupada por la inflación del dólar estadounidense. Y cuando la gente se preocupa por la inflación y los problemas económicos, generalmente recurren al oro. La segunda razón por la que los precios del oro han estado subiendo tanto es por esta preocupación sobre la desdolarización y los países extranjeros de todo el mundo trabajando para fortalecer sus monedas comprando más oro. Por lo tanto, uno de los mayores compradores de oro a nivel mundial han sido los bancos centrales, lo que significa que sí, China, Turquía, estos otros países del mundo han estado trabajando para comprar más oro como forma de fortalecer sus monedas, lo que, si observas la oferta y la demanda, cuando hay más compradores de algo, su precio aumenta. Esa es una razón del alza del oro. Los precios del oro no siempre suben. Suben cuando hay preocupación por el dólar y caen cuando esa preocupación disminuye. Si observamos lo que sucedió con los precios del oro después de la crisis de 2008, vimos un auge en los precios del oro. ¿Por qué? Porque el gobierno gastó e imprimió mucho dinero para estimular la economía en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y hasta 2012. Pero luego, en 2012, cuando quedó claro que la economía y el dólar no iban a colapsar, los precios del oro cayeron. Y cayeron fuertemente durante años hasta 2020, cuando golpeó la pandemia y se volvió a encender la impresora de dinero y entonces los precios del oro se dispararon desde 2020 hasta ahora. Así que simplemente entiende que los precios del oro se mueven en función de las preocupaciones sobre el dólar estadounidense. No me gusta considerar el oro como una inversión real. Me agrada ver el oro como una protección ante el dólar y como una forma de guardar dinero físico, ya que para mí invertir es generar valor real. Tu oro solo está ahí sentado mirándote en un cajón. No hace nada. Pero puede ser una forma de ayudar a proteger o preservar el valor de tu dinero. Piensa en esto. No te digo que compres, solo te digo cómo pensarlo como inversor. Y si no quieres comprar el oro físico, hay maneras de obtener exposición al oro en el mercado de valores, como a través de ETFs como GLD que te darán exposición al oro. Luego, la opción número 2 es que puedes invertir tu dinero internacionalmente. Y solo entiende que cada vez que inviertes tu dinero fuera de Estados Unidos, el nivel de riesgo aumenta un poco. La mejor opción es diversificarse internacionalmente para obtener mayor diversificación y así tener más oportunidades de crecimiento. La idea es que si los países se están moviendo para fortalecer sus propias economías y monedas, esos países y economías podrían experimentar un mayor crecimiento, lo que podría crear una oportunidad de inversión. Así que hay muchas maneras de operar en los mercados internacionales para alguien en Estados Unidos sin tener que salir de la comodidad de su hogar, y me centraré en algunos ETFs diferentes. Nuevamente, no te estoy diciendo en qué invertir. Esta es solo una muestra de las muchas maneras en que puedes invertir en los mercados internacionales. Si quisieras invertir en la economía internacional total, existen ETFs como VXUS, creados por Vanguard, que te dará exposición al mercado de valores internacional total. Esto te da exposición a muchas economías y acciones internacionales. Si quisieras ser un poco más amplio y solo quisieras invertir en los países desarrollados fuera de Estados Unidos, un ejemplo de un ETF que puede darte exposición a eso es BEA, que te dará exposición a esos países más desarrollados, más grandes y más establecidos.
O si quisieras invertir en los mercados emergentes, los más pequeños, más ágiles, con mayor crecimiento, mayor riesgo, pero mayor potencial de retorno, países, WWO te dará exposición a los países del mercado emergente. Ahora podría ser aún más específico. Hay fondos que te darán exposición a acciones chinas. Hay fondos para acciones alemanas, indias, etc. Entiendes la idea, pero invertir internacionalmente es una opción, incluso desde EEU. Luego, el número 3, energía, especialmente petróleo, debido al conflicto del petrodólar y la situación en Medio Oriente. Y si hay más asuntos geopolíticos y EEU, necesita ser más autosuficiente en energía sin depender de otros países, pues eso puede implicar más inversión en petróleo en EEU y en las empresas petroleras de aquí. Y una forma de invertir en esa energía local es algo como XLE. Esto da exposición a los gigantes del petróleo de EEU, empresas como Exxon y Chevron y ConocoPhillips. Otra cosa a pensar es la defensa, porque si hay más conflictos geopolíticos, ¿qué significa eso? Probablemente significa que el gobierno de EEU tendría que gastar más en material militar, lo aprecies o no. Estamos aquí para discutir finanzas, no tu moral ni lo correcto o incorrecto. Entiendo que hay mucha incomodidad que surge al pensar en eso. Quiero que entiendas cómo piensa Wall Street y los inversores. La realidad es cuando existe tensión a nivel mundial, se incrementa la inversión en el sector militar y su equipamiento. Y eso serían cosas como compañías aeroespaciales y de defensa y sus ETFs, como ITA, que te darán exposición a esas mismas compañías de defensa y militares que cuando los contratos gubernamentales para el gasto militar aumentan, esas compañías se benefician. Por último, pero igual de importante, es una buena idea invertir en la economía de Estados Unidos, ya que no se espera que colapse de un día para otro, al igual que el dólar estadounidense. Además, aún existen muchas oportunidades en este país. De hecho, es el que ofrece más oportunidades en la actualidad. Eso no implica que el mercado bursátil crecerá más rápido que en otros países, pero si deseas invertir en la economía estadounidense, existen formas de hacerlo. Hay fondos para el mercado bursátil de EU completo, o si prefieres algo más específico, como invertir en las 500 empresas principales, puedes hacerlo. Se llama S&P 500. Y hay fondos como S&P, de nuevo, solo un ejemplo, que te darán exposición a estas 500 empresas que son las más grandes del mercado de valores. Así que si solo quisieras invertir en la economía estadounidense en general, hay maneras de hacerlo en el mercado de valores. Ahora la manera de triunfar como inversor no es vendiendo por pánico cuando los mercados caen, ni comprando en máximos históricos pensando que solo subirán. Es comprendiendo que deseas ser un inversor a largo plazo. Estamos hablando con inversores a largo plazo. Así que si quieres ser un inversor a largo plazo y te sientes cómodo entendiendo que invertir tiene riesgos, vimos una serie de ejemplos diferentes. ¿Qué está sucediendo? Recientemente nos enteramos de que los IAU están saliendo de la OPEP. Esto es relevante debido a las fluctuaciones del dólar estadounidense. Antes de 1971, el dólar estaba respaldado por oro, lo que significaba que nuestro dinero era dinero. El gobierno no podía gastar cantidades ilimitadas de dinero, ya que no podíamos imprimirlo sin respaldo de riqueza. Y la riqueza no se puede simplemente imprimir. Después de 1971, el dólar estadounidense se desligó del patrón oro, lo que permitió al gobierno aumentar sus gastos al poder imprimir dinero. Pero el valor del dólar solo tenía valor porque la gente creía que tenía valor. Y fue en 1974 cuando Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para establecer el sistema petrodólar. Entonces, el dólar tendría valor porque el comercio de petróleo se va a realizar en dólares estadounidenses y todo el mundo necesita petróleo. Y así, debido a que el mundo está comprando petróleo con dólares, el dólar de repente ahora tiene valor porque todo el mundo necesita el dólar estadounidense. Pero luego eso empezó a cambiar realmente después de la pandemia. Y la razón por la que empezó a cambiar es porque vimos lo que pasó en Rusia y Ucrania. Tras la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos sancionó a Rusia y muchos países se preguntaron: si Estados Unidos puede congelar los activos de Rusia porque no les gusta lo que Rusia hizo, ¿qué impide que Estados Unidos congele nuestros activos? Y ahora aquí estamos hoy, donde los EAU están saliendo de la OPEP y la razón por la que eso importa es por este tema de la desdolarización. Hablamos de cómo China construiría sus propios futuros de petróleo con precios en su yuan chino, no en el dólar estadounidense. También hablamos de cómo en 2023 Arabia Saudita y China llegaron a un acuerdo donde ahora China va a comprar petróleo en yuanes chinos, no en el dólar de los Estados Unidos con el mismo país que estableció este sistema petrodólar con los Estados Unidos. Y ahora vemos que más países comercian fuera del dólar estadounidense,
Lo que importa porque hemos estado viendo cómo las reservas globales y el dólar de los Estados Unidos se reducen año tras año. Y eso es algo a considerar porque el dólar estadounidense tiene valor porque la gente cree en él. Y sabemos que los EAU ahora están tratando de ser más independientes fuera del dólar estadounidense también. Dicho esto, esto no significa que el dólar estadounidense colapsará mañana. Tampoco significa que la economía de EEUU colapsará mañana. Es algo a lo que debes prestar atención y que podría crear una oportunidad de inversión para ti. Repito, no estoy aquí para decirte en qué invertir o cómo invertir tu dinero. Estoy aquí para ayudarte a pensar como un inversor. Hablamos de oro porque cuando la gente está preocupada por el dólar, el oro generalmente se beneficia. Cuando las preocupaciones sobre el dólar se reducen, el oro también tiende a bajar. Hablamos de invertir dinero en el extranjero, ya sea en mercados internacionales amplios, desarrollados, emergentes o países específicos. Hablamos de invertir en energía. Porque si hay preocupaciones sobre el petróleo y este sistema petrolero y el petrodólar, entonces quizás Estados Unidos deba ser más independiente energéticamente, lo que podría crear oportunidades para las compañías petroleras aquí en Estados Unidos. Y hablamos de invertir en defensa. Cuando hay más tensión geopolítica, hay más inversión en el ejército y en equipos relacionados con el ejército. Y luego hablamos de invertir en la economía general de los Estados Unidos porque puedes invertir en algo como el S&P 500. Repito, si eres inversor, quieres estar al día de lo que sucede. Tengo mi clase magistral de inversión para ti en la descripción, que también incluye resúmenes del mercado como bono. Y si encontraste valor en este video, agradecería tu referencia. Así que si pudieras compartir este video con un amigo, familiar, colega o compañero inversor, podremos seguir difundiendo este tipo de educación financiera. Gracias. El 15 de mayo de 2026, la Reserva Federal reiniciará y la mayoría de la gente no se enterará hasta que lo sienta en su bolsillo. Lo que sucede el 15 de mayo, el presidente del Banco de la Reserva Federal va a cambiar y tiene un nuevo plan sobre cómo reducir la crisis de deuda aquí en los Estados Unidos. El único problema es que no se puede arreglar el problema de la deuda.